Buenas tardes, mi nombre es Esteban Acocara Tlatenco y soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Hoy les voy a hablar sobre las estomas. ¿Qué son las estomas? Es una abertura quirúrgica que se hace en la piel cuando un problema no permite que una parte del cuerpo funcione bien. En este caso, las estomas son una abertura que se hace en la parte del abdomen con el fin de que por ese lado salgan los desechos para que se introduzcan en una bolsa. El diagnóstico. Una osteomía o estoma es una comunicación artificial de un órgano con la pared abdominal, realizada quirúrgicamente para suplir la vía natural de excreción urinaria e intestinal. Cuando ésta se hace, se ha interrumpido por cualquier causa. Las características de una osteomía de eliminación son: en el adulto, la altura de 2 a 2.5 centímetros, el color debe de ser rojo o rosado brillante, la mucosa lisa, húmeda y brillante, y la sensibilidad mínima o nula. En el pediátrico, la altura es de 0.5 centímetros a 2 centímetros, de color rojo brillante, de mucosa lisa, húmeda y brillante, y de sensibilidad mínima o nula, y el puente de piel de 1 centímetro mínimo. Los tipos de osteomía de eliminación. De acuerdo al tipo de víscera que se comunica al exterior, existe la colostomía, la ileostomía y la urostomía. Colostomía es una apertura quirúrgica del colon a la piel para la eliminación del tránsito intestinal del intestino grueso, en función de la porción ascendente, transversa, descendente y sigmoidea. La ileostomía es una abertura del ilion distal hacia la pared abdominal, y la urostomía, que es una apertura de la vía urinaria al exterior, en función del tramo que se exteriorice. Nefrostomía, ureostomía, vejiga o conducto lineal. Conexión de ambos uréteres al ilion y a cabo al exterior, eliminación de la vejiga. Los tipos de acuerdo de la indicación quirúrgica. Los temporales son aquellas que se realizan en pacientes en los que se prevé la reconstrucción, anastomosis o restitución de vísceras en un segundo tiempo. Las permanentes son aquellas que se realizan en pacientes en los que no se ha previsto la reconstrucción debido a que no existe solución de continuidad, por amputación total del órgano afectado o por oclusión definitiva del mismo. Tipos por la capacidad de retener el contenido. Continentes: aquellas que por técnica quirúrgica utilizan o son capaces de retener por sí mismas el material a evacuar. Incontinentes: las que evacúan el material al exterior de forma continua. El tratamiento: se debe de evaluar y documentar cada cambio del sistema colectar, las características, forma, afluente, color, altura, hidratación y protuberancia propias de cada tipo de estoma digestiva o urología. Periódicamente el estoma, si su evolución no es satisfactoria, establezca acciones inmediatas notificando al profesional responsable. Se evita la manipulación brusca durante la higiene o cambio del sistema colector. El uso inadecuado del sistema colector puede provocar úlcera o sangrado de la misma estoma, por lo que es necesario su vigilancia estrecha. Se debe de seleccionar el sistema colector que se adapte perfectamente al tamaño y forma del estoma, de acuerdo a las necesidades particulares del paciente. En pediatría, sujetar al paciente en una posición que facilite el cambio del dispositivo y ocluir fístula mucosa de cabo distal en el mismo sistema colector. Se debe de cambiar diariamente los sistemas de una limpieza, mientras que los de 2 piezas deberán cambiarse. La barrera protectora de la piel de 3 a 7 días como máximo, siempre y cuando no presenta fuga.
ya que de ser así se cambiará de forma inmediata. La bolsa del sistema de 2 piezas se utiliza por 24 horas, colocando una nueva diariamente. Las complicaciones de los estomas. Para la atención de complicaciones es importante utilizar las técnicas específicas recomendadas en el manejo de estomas de eliminación. La lesión de la piel periostomal. La dermatitis irritativa por contacto con heces, orina o secreciones se previene al colocar el diámetro externo del sistema colector del mismo tamaño al diámetro de la ostomía. En la dermatitis por contacto se debe identificar al alérgeno o de forma alternativa aplicar un parche de prueba con la sustancia más sospechosa sobre la piel, alejado de la ostomía y manteniéndolo cubierto por 2 días. La ubicación del estoma en un sitio inapropiado. Es necesario utilizar sistemas colectores de una pieza flexible. El estómago se encuentra en zonas con prominencias óseas. Utilizar por hidrocoloide en barra en surcos, rellenando los surcos generando por pliegues o cicatrices. Crean una zona periostomal regular para colocar el sistema colector de una pieza. Ante una estoma en un sitio inapropiado es necesario valorar por turno si el sistema colector es funcional, ya que ante esta complicación tiende a desprenderse con facilidad. La separación mucocutánea. Rellenar la separación con material absorbente con polvo hidrocoloide, hidrofibra, alginato de calcio o pasta hidrocoloide según corresponda para favorecer el cierre de la separación mucocutánea evitando compromisos mayores. Colocar un sistema de 2 piezas recortando la zona de la separación mucocutánea, lo que permite realizar la curación sin retirar la barra cutánea. El absceso periostomal. Se debe de retirar el material de sutura en la anastomosis mucocutánea en tiempo preciso. Previene la formación de granulomas, abscesos y dehiscencias. En presencia de abscesos se drena y lava la zona afectada con irrigación de solución salina colocando polvo hidrocoloide, hidrofibra, alginato de calcio, pasta hidrocoloide según corresponda con curación cada 24 horas. Y se debe de colocar el sistema de 2 piezas recortando si es posible la zona del absceso para poder realizar curación diaria sin retirar la barrera cutánea. La retracción del estoma. En la retracción se recomienda utilizar medidas conservadoras, vigilar la permeabilidad del estoma, utilizar barrera convexa y cinturón, aplicar pasta niveladora de la zona valorando si se requieren discos planos o convexos y evitar fugas hacia la herida quirúrgica. Prolapso. El prolapso del estoma en pacientes próximos a la reinstitución de tránsito intestinal se sugiere la reducción manual y vigilancia estrecha. La realización de la reducción manual del prolapso de la estomía es previa a la colocación de la barrera cutánea para evitar el trauma de la mucosa utilizando guantes húmedos y evitando usar gasas en el procedimiento. Hernia periostomal. La hernia periostomal, que no compromete el tránsito intestinal, es importante el uso de prendas de comprensión moderadas para evitar su progresión y mejorar la comodidad del paciente. Se debe de aplicar un sistema colector de una pieza. Quemadura por radioterapia. Cuando el tratamiento de radioterapia incluye la zona donde está ubicada el estoma, se debe de limpiar suavemente la piel usando espumas hidratantes, enjuagando con agua inyectable o solución fisiológica. No se debe de usar productos que contengan metales pesados como el zinc, el bismuto
debido a que causan quemaduras secundarias a la radiación. Se debe de usar bolsas con adhesivo hidrocoloide sin marco microporoso, valorando cambio diario o por razón necesaria, no dejando la piel periostomal sin cubrir. El compromiso vascular. Para advertir la posible aparición de un isquema o infección, se debe de vigilar el color y aspecto del estoma en su totalidad cada 8 horas. Este debe de ser rosa o rojo brillante. Se debe de utilizar el sistema colector con bolsa transparente. Se debe de vigilar la funcionalidad del estoma. Estar al pendiente del mal olor que desprende de la salida de los gases y excreción. No utilizar filtro de carbono hasta comprobar la funcionalidad del estoma con la salida de gases. La estenosis. La estenosis leve con diámetro mayor a 10 milímetros. Se debe educar al paciente sobre la importancia de medir el diámetro de su estoma en forma periódica. Asesoría dietética para evitar que la estenosis dificulte la evacuación de las heces, ocasionando dolor tipo cólico o oclusión intestinal, recomendando la reducción de fibra insoluble, proporcionar ablandadores de las heces y aumentar la ingesta de líquidos. Las varices. El tratamiento inicial para el sangrado por varices periostomales es la compresión con ayuda de una gasa empapada con epinefrina y evaluar los procedimientos locales como ligadura, embolización y escleroterapia. Se debe de aplicar un sistema colector que evite fugas e irritación cutánea periostomal. Usar un sistema colector de 2 piezas suave y plano para evitar el cambio frecuente de adhesivo y la presión. Y si es necesario usar una pasta moldeable para evitar filtración. Se debe de realizar vigilancia estrecha. El edema. En presencia de edema, el postoperatorio inmediato, colocar compresas de agua o suero hipertónico frío. Se debe de comprobar la reducción del edema con medición constante del diámetro de estoma y registrar los cambios observados en la coloración, tamaño y funcionamiento. Se debe de evitar la manipulación brusca durante la higiene o cambio del sistema colector. Se debe de colocar el sistema colector 2 piezas para evitar el cambio frecuente de adhesivo. Se debe de colocar la barrera protectora suave, plana y realizar su cambio cada 48 a 72 horas con bolsa transparente sin filtro para valorar salida de gases y cambios de color en la coloración. Y por último, la hiperkeratosis y formación de cristales. En la hiperkeratosis y formación de cristales de fosfato secundarios de un pH alcalino o infecciones urinarias, se recomienda el uso de fomentos de agua con ácido acético en la dilución del 50% para cambiar el pH de la piel y romper los cristales ya formados en la piel y retirarlos con pinza. La técnica de aplicación de los sistemas conductores. En el adulto se debe de limpiar la estoma y piel periostomal con jabón neutro y esponja y agua tibia, con movimientos circulares de dentro a afuera. Se debe secar bien la piel con una toalla sin frotar, esponjeando. Medir el diámetro del estoma, recortar la barrera protectora lo más exacto posible, tomando en cuenta sus irregularidades. La toma suele reducirse en los primeros meses, por lo que conviene medirlo con frecuencia. En resumen, se debe de medir, marcar, recortar y si es necesario colocar polvo, pasta y película protectora. Colocar la barrera debajo y hacia arriba y corroborar la justificación. Entonces, también se deben de colocar las pinzas a las bolsas, adaptarla a la barrera. Retiro del sistema colector. En los sistemas colectores de una pieza se debe de sujetar con una mano la barrera cutánea gentilmente y con la otra desprender la piel utilizando con una gasa agua y exprimida. Se debe de realizar esta maniobra de arriba hacia abajo hasta desprender toda la barrera.
En los sistemas colectores de 2 piezas, abrir el clip de seguridad y tirar de la bolsa hacia arriba y hacia afuera, sujetando la barrera con la otra mano. Se debe de limpiar el aro con una gasa con agua bien exprimida si es necesario y colocar una nueva bolsa. En casos de los sistemas colectores abiertos, urostomía o en el caso de las heces líquidas, vaciar la bolsa cuando alcance 1/3 de su capacidad. La bolsa se cambia cada 24 horas y cuando el sistema de colector de 2 piezas, la barrera puede permanecer en la piel de 3 a 7 días. La bolsa es utilizada por 24 horas, colocando una nueva diariamente. Técnica de aplicación de sistemas colectores en pediatría. Se debe de sujetar al paciente en posición correcta, se debe de retirar el dispositivo usado, se debe limpiar la zona periostomal con algodón y agua tibia, esponjear con gasa y secar, valorar las características del estoma, detectar complicaciones si fuera el caso, marcar exactamente el diámetro de estoma, ocluir con gasa y micropor estoma distal, proteger la piel periostomal, utilizar el sistema colector de una pieza, recortar de acuerdo al diámetro del estoma, colocar sistema colector de una pieza de abajo hacia arriba. La higiene del estoma. Se debe de preparar antes el material necesario: bolsa para desechar la bolsa usada, papel o gasas para lavar, secar, y agua tibia y jabón neutro, medidor de estoma, tijeras y nueva bolsa. Se deben de lavar sus manos con agua y jabón, retirar la bolsa usada suavemente desde arriba hacia abajo, sujete la piel para evitar tirones. Se debe de limpiar suavemente su estoma con agua tibia y jabón neutro. Se debe de secar la piel y el estoma con una toalla de algodón, nunca con aire caliente. La bolsa de osteomía. La de una pieza existen varios tipos. Su enfermera le recomendará cuál debe usar. La de una pieza. La lámina y la bolsa están unidas, se colocan todos de una sola vez sobre el abdomen. Se cambia cuando la bolsa se encuentra a la mitad de su capacidad. De 2 piezas. La lámina y la bolsa están preparadas. Primero se pega la lámina al abdomen y luego se acopla la bolsa. La lámina se cambia cada 3 o 4 días y la bolsa cuando se encuentra a la mitad de su capacidad. Una persona colostomizada suele utilizar una bolsa cerrada. Utilice una bolsa abierta en caso de heces líquidas o diarreas. En el hospital utilizará bolsas transparentes, pero en casa puede utilizar bolsas opacas, son más discretas. Además existen varios tamaños de bolsas. Escoge el que mejor se adapte al volumen de las heces. ¿Dónde puedo conseguir mis bolsas de osteomía? Las bolsas de osteomía se adquieren en la farmacia con la primera receta que le den en el hospital y después de la que le hará su médico de cabecera, normalmente con el material necesario para un mes. Algunos consejos. En el hospital pida a su médico o enfermera la primera receta y así tener el material cuando regrese a casa. La farmacia no tiene el producto disponible inmediatamente, puede tardar unos días. Cuando adquiera su caja en la farmacia, solicite una nueva para el próximo mes y así tener el material siempre disponible. Para facilitar la elaboración de la receta en el centro de salud y su dispensación en la farmacia, lleve anotada la descripción del producto y su código nacional. El cambio de bolsas de una pieza. Se mide el tamaño del estoma. Dibuje en la plantilla la línea del corte. Recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma. Retire el protector transparente de la lámina. Evite tocar en exceso el adhesivo con los dedos. Ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba.
Decalora la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su sujeción a la piel. Con la bolsa de 2 piezas, mida el tamaño de la estoma, dibuje la plantilla la línea de recorte, recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma, ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba. Acople la bolsa en la lámina mediante el anillo flotante y decalora la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su perfecta sujeción a la piel. El ejercicio físico en pacientes con osteomía. La recomendación de actividad física en el paciente con estoma para los pacientes con cáncer colorectal con osteomía son las mismas que para las personas con dicha condición. Se recomienda un total de 300 minutos por semana de actividad física moderada a 150 minutos de actividad física vigorosa, así como una combinación equivalente. Además de dicho trabajo de resistencia aeróbica, se recomienda el trabajo de fuerza al menos 2 veces. Consideraciones prácticas. Se recomienda determinadas consideraciones prácticas para la práctica de actividad física. Vaciar la bolsa antes del entrenamiento. El entrenamiento de fuerza debe ser progresivo. Se debe incidir en la correcta ejecución de los ejercicios, evitando la maniobra de Valsalva. Se debe de evitar la presión abdominal positiva. Una adecuada hidratación. Y se pueden usar protectores o Garment Sport. Su objetivo de la práctica son los pacientes con estoma. Realizan menos actividad física y además tienen una peor condición física. Los objetivos de la práctica de actividad física en esta población son aumentar los niveles de actividad física, mantener el peso corporal, fortalecer la pared abdominal y reducir complicaciones tras la cirugía. Intervenciones de actividad física basadas en evidencia. Existe evidencia científica limitada en intervenciones de actividad física para los pacientes con estoma. Sin embargo, la evidencia indica que un plan de entrenamiento abdominal post-cirugía puede prevenir el riesgo de hernia paraestomal en pacientes. Además, si el entrenamiento se prolonga en el tiempo, se incrementan esas reducciones. 5. Conclusiones. La prescripción de ejercicio físico debe incluir el trabajo abdominal para prevenir hernias paraestomales. Cuanto antes mejor, siempre y cuando esté cicatrizada la herida. Utilizar ejercicios abdominales de diferente complejidad según el momento de postcirugía. El ejercicio físico puede mejorar la calidad de la vida en pacientes con estoma. Se necesitan más estudios de intervención utilizando teorías motivacionales que mejoren la la adherencia y el compromiso de los pacientes. La propuesta práctica. El trabajo abdominal debería comenzar en la semana 0 postcirugía, siempre y cuando el personal médico dé su autorización. Los objetivos son activación, coordinación y fortalecimiento. Además, debe incluir entrenamiento aeróbico y de fuerzas progresivas hasta cumplir con las recomendaciones generales de actividad física.